El famoso Albert Einstein fue invitado por una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos para ser el orador principal en una cena ofrecida en su nombre. Cuando llegó el momento de hablar, se puso de pie y luego dijo a la asombrada audiencia que estaba escuchándole las siguientes palabras: damas y caballeros, lo siento mucho, pero no tengo nada que decirles. Y luego se bajó del estrado y se sentó. 2 segundos más tarde se vuelve a subir al estrado y se vuelve a dirigir a la audiencia y les dice: y cuando tenga algo que decirles, vendré y se los diré. Y se volvió a bajar. Pasaron 6 meses y Einstein escribió al presidente de esta universidad y le dijo: ahora sí, tengo algo que decir. Organizaron otra cena en su nombre. Él vino, se paró otra vez en el estrado y se dirigió a la audiencia y les dijo a ellos: damas y caballeros, ahora sí, tengo mucho que decirles. Y dio su conferencia. Esta historia me hizo pensar un poquito cómo me vi hace una semana cuando comencé a trabajar en la elaboración de este mensaje de resurrección. Es una historia tan familiar que muchos de nosotros pasamos desapercibidos algunos detalles porque es una historia bien conocida. Bien pudiéramos contarla en tan solo 8 palabras. Él murió, resucitó, o mejor dicho, él murió, fue sepultado, resucitó y luego se apareció mucha gente. Y dijéramos completo el mensaje en ese momento, pero solamente aquellos que se han acallado porque no han entendido ni comprendido el concepto de la resurrección no tienen nada que decirle a los demás. Pero déjenme decirles, damas y caballeros, que en este día yo tengo mucho que decirles. Solo que usted no sepa lo que Cristo hizo en su vida, usted no tiene nada que decir. Pero cuando usted reconoce lo que Cristo ha hecho en su vida, las voces suyas jamás se apagarán. Serán como el eco que retumba en cada esquina de cada lugar donde usted se encuentre, anunciando a otros que Cristo ha resucitado y usted es la prueba fehaciente del poder que tiene para salvarle a usted también. Nuestra esperanza está segura en Él, hermanos. Y es lo que hacemos en un día como hoy, en resurrección. En esta Pascua de resurrección nos juntamos a celebrar, a cantar alabanzas a nuestro Dios, a declarar a los 4 vientos la alegría que tenemos de que la promesa se cumplió. El propósito por el cual Él vino aquí en este mundo, nació y vivió una vida triunfante pero sufrida, fuera para poder cumplir con su misión en la cruz. Y tal como está escrito, al tercer día, resucitar de la muerte y ser la primicia, el primero de los que un día también resucitarán con Él cuando mueran. La resurrección de Jesús es una de las mejores historias jamás contadas, pero también es una de las historias más familiares jamás contadas. De hecho, usted puede darse cuenta de que hay detalles que nos podemos perder de vista si no somos cuidadosos. Porque algo ocurrió en el momento en el que el Señor murió y fue sepultado y resucitó. Es por eso que el mensaje fundamental de este sermón debe simbrar en nuestros corazones. Porque no debemos permitir que una historia tan conocida, tan familiar, pase desapercibida en nuestra mente. La familiaridad, hermano, hermana, no solo engendra desprecio por las cosas, sino también tiende a embotar la conciencia. A veces hacemos cosas sin pensar. Yo en ocasiones vengo de casa manejando mi auto, dirigiéndome a la oficina y cuando menos pienso, ya llegué, ya manejo de automático, ya no me estoy fijando. Claro, me fijo en los semáforos, ¿verdad? Creo yo, porque cuando menos pienso, caramba, ya llegué. El problema es que ahora como me pusieron la oficina de la radio aquí en la esquina, ya no sé si es aquí o es allá donde tengo que llegar, pero finalmente llegué al mismo terreno. Hay cosas que hacemos sin pensar. Lo triste es que una historia como esta también se traduzca de la misma manera en nuestras vidas.
¿Quién no ha escuchado hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? No importa la fe cristiana que usted profese, si usted es una persona que ha confiado en Dios, que ha creído en Dios o que ha escuchado de Dios, ha escuchado esta historia. El problema es cuando a veces nos pasamos desapercibidos. Voy a hacer una prueba con ustedes. Voy a hacer 2 preguntas, nomás para que usted se dé cuenta de que realmente usted por automático contesta las cosas. ¿Quién vio a Jesús salir de la tumba? Ahorita me la contesta, piénselo. Segunda, ¿quiénes fueron los primeros en escuchar la noticia de la resurrección de Jesús? 2 preguntas bien sencillas. Para responderla mejor, voy a invitarles a que abra la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27. Mateo capítulo 27 del versículo 62 hasta el final, que son unos cuantos versículos. Y luego vamos a ver los primeros versículos del capítulo 28. Mateo 27 y 28. Es importante que meditemos en esto antes de contestar estas preguntas, porque realmente necesitamos primeramente tener conocimiento y sabiduría de cómo responder a un mensaje tan claro y tan fehaciente como es la resurrección de nuestro Señor. Veamos detalles que comúnmente pasamos con estas 2 preguntas. Voy a repetir nuevamente la primera pregunta. Ahora sí puede usted contestar en su mente o en voz alta, no importa. ¿Quiénes fueron las únicas personas en este mundo que realmente vieron a Jesús resucitar de la tumba? Si usted está tentado a decir que fueron los discípulos, su respuesta es incorrecta. Recuerde, ellos estaban atemorizados, estaban escondidos en un cuarto, en una casa, y temerosos de que alguien los descubriera y también a ellos los atraparan y hicieran lo mismo que hicieron con su maestro. Por lo tanto, ellos no fueron aquellos que vieron a Jesús salir de esa tumba. Ahora, si usted está pensando que fueron las mujeres que llegaron muy temprano en la mañana a traer especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, su respuesta también es incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando ellas llegaron, aunque lo hicieron muy tempranito, la tumba ya estaba abierta y ellas pudieron entrar y darse cuenta de que el Señor había resucitado, pero no vieron cómo sucedió. Entonces, ¿quién o quiénes fueron los testigos oculares de la resurrección de Cristo de la tumba? ¿Quién cree usted? Un escritor cristiano tiene un párrafo muy interesante. El escritor Philip Yancey menciona con respecto a esto algunas de las personas que fueron los testigos oculares de la resurrección de Cristo de la tumba, pero que en muchos de los casos pasamos desapercibidos porque son las personas más ignoradas en la Pascua de Resurrección. ¿Y sabe a quiénes me refiero? A los soldados que estaban cuidando la entrada de la tumba. Fíjese lo que dice Yancey. Cuando el milagro de los milagros sucedió, solo un par de testigos estaban allí al lado. Guardias romanos toscos, los olvidados de la Pascua de Resurrección. Ellos y solo ellos vieron con ojos humanos la escena desconcertante de lo imposible hecho posible. Como un reflejo humano incurable, inmediatamente corrieron a las autoridades para informar la conmoción. Entonces vemos que fueron este grupo de soldados los primeros testigos oculares de ver a Jesús salir de la tumba. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros en escuchar la noticia de la resurrección de Jesús? Ahora sí puede contestar. Ahora, si usted me dice que fueron los seguidores de Jesús o los discípulos o los cristianos, usted se equivoca. Porque no fueron los creyentes los primeros que escucharon la noticia de la resurrección, sino precisamente la gente incrédula. Aquellos que realmente, más que incrédulos, se rehusaban a creer en Él en vida, mucho menos creer ahora después de la muerte. Querían que Jesús quedara
allí, en ese lugar donde lo pusieron, que se quedara quietecito sin moverse dentro de esa tumba, ya que los discípulos o alguien había pasado la voz diciendo de que Jesús había dicho que Él iba a levantarse de la tumba. Ellos mismos lo escucharon. Algunos de ellos, cuando le preguntaban a Jesús que le diera una señal, que pudieran ellos reconocer quién era Él en realidad, Él les dijo que la única señal que les daba era la señal de Jonás. Y si usted recuerda la historia de Jonás, que pasó 3 días dentro de la barriga de un pez muy grande, al tercer día fue expulsado de ahí, les estaba diciendo que esa era la única señal que les daba, porque aunque destruyeran o mataran a Jesús, en 3 días Él se levantaría de la tumba. Entonces ellos ya tenían aquí en su mente, no que lo creían, pero habían escuchado que Él dijo que se iba a levantar. Entonces ellos escucharon primero la noticia. ¿De quiénes la escucharon? Precisamente de los guardias, que cuando contemplaron ese increíble suceso, ese milagroso suceso, corrieron a avisarle a las autoridades religiosas. ¿Se da cuenta cómo a veces no nos ponemos a pensar en estos detalles? Y ahorita va a ver por qué son importantes para nuestra fe cristiana. Es por eso que nuestro pensamiento debe ser muy enfático a la hora de estudiar la Escritura, de concentrarnos en lo que leemos en el texto para poder interpretarlo correctamente. La familiaridad no solo engendra desprecio, sino que tiende a embotar la conciencia. La historia de la resurrección ocurre lo mismo con la historia de la Navidad. Historias que mucha gente conoce, aun cuando no son cristianos. Pero muchas veces la tradición o las fábulas o los cuentos empiezan a tomar lugar. Y luego me alegan de que eran 3 reyes magos y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar y trajeron 3 regalos y todo lo demás. O, como en este caso, la tumba se abrió y usted va a Jerusalén y usted puede señalar con el dedo dónde está la tumba, como si realmente todavía existiera. Tenemos que ser cuidadosos con lo que leemos. Observar cuidadosamente nos permite interpretar cuidadosamente. Veamos un poco más acerca de esto, porque quisiera recorrer las cortinas de la historia y mirar un poco más allá, en la profundidad de aquellas personas que realmente en su corazón se propusieron a rechazar cualquier idea lo más cercana posible de una resurrección de este hombre de Nazaret llamado Jesús. Veamos las vidas de aquellos que, incrédulos y cerrados, se rebelaron en contra de la gran noticia anunciada desde una tumba. Él ha resucitado. Veamos estos rebeldes en contra de la resurrección. Allí en Mateo capítulo 27, comenzando en el versículo 62. ¿Quiénes eran estos? El versículo 62 nos revela la identidad de estos rebeldes. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Hagamos una pausa ahí. Vamos a observar un par de cosas muy extraordinarias que a veces no nos ponemos a pensar. En primer lugar, al día siguiente de la crucifixión era el día de reposo o el día de descanso o el sabbat, como lo mencionan los hebreos. No solamente era el sabbat semanal común, porque era el día sábado, sino que también era el sabbat de la Pascua, de resurrección, es decir, de la Pascua. Era un día totalmente solemne, no solamente en el fin de semana, sino también era la Pascua que celebraban una vez al año. ¿Qué se celebraba en esa Pascua? ¿Se acuerda usted que ha estudiado el Antiguo Testamento? Recordaban la manera milagrosa en que los israelitas que estaban siendo esclavizados en Egipto habían sido liberados milagrosamente después de que el ángel de la muerte pasó por encima de ellos y ninguno de ellos que obedeció las instrucciones del Señor de poner sangre en los postes de las casas, pereció ninguno de sus hijos primogénitos. Le creyeron a Dios y fueron liberados y luego salieron de la esclavitud. Por eso, a partir de ese momento, ellos celebran la Pascua recordando su liberación de la esclavitud allá en Egipto. Esto era lo que estaban celebrando. Entonces estaba justamente cayendo 2 sábados aquí. El sábado semanal, pero el sábado del ciclo de un año de la Pascua. Quiere decir que ese día era un día súper solemne, santo.
Nadie debía hacer nada. De acuerdo a la ley, nadie debía hacer nada. Pero algo ocurrió con estos principales de los sacerdotes y fariseos que hicieron algo que no se les estaba permitido hacer en sábado. Fíjese muy bien lo que la Escritura nos dice en Éxodo 20:11, porque frecuentemente se dice que Dios instituyó el día de descanso o el sábado en el huerto del Edén. Es por eso que hacen la conexión de Éxodo 20:11 que dice que el día del descanso marca el fin de la obra creativa de Dios. Y aunque Dios descansó en el séptimo día, según Génesis 2:3, y esto bosqueja una ley futura, no en el momento, no hay ningún registro, escúcheme bien, no hay ningún registro bíblico del sábado antes de que los hijos de Israel dejaran la tierra de Egipto. En ninguna parte de la Escritura existe ni la más mínima referencia de que la observación del sábado o el sábado fue practicada desde Adán hasta Moisés. En el desierto, cuando el Señor dio la ley, ahí fue donde se instituyó este día. Y a veces apasionadamente hay guerra entre cristianos evangélicos en que si es el domingo o es el sábado, ¿se ha fijado? Y a veces nos perdemos los detalles tan importantes de la Escritura. Era un día importante para los judíos. Voy a darles el beneficio de la duda, pero ¿qué hicieron estos ingratos? Hicieron algo que no les era permitido hacer en día sábado, mucho menos en el sábado de la Pascua. Y era ir a ver a las autoridades gubernamentales para pedirles algo. Estaban violando sus propios principios y tradiciones, haciendo algo que no les era permitido en sábado. Y de acuerdo a lo que leemos en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio 5, esta ley debía de cumplirse. Aquel que no observara el día de reposo iba a ser candidato a ser apedreado o que muriera en el intento. Pero aquí en Deuteronomio 5, Moisés reafirma los 10 mandamientos a la siguiente generación de israelitas. Y aquí, después del mandamiento de la observancia del sábado, en los versículos 12 al 14, Moisés les da la razón de por qué el sábado o el sábado fue dado a la nación de Israel. Escúchelo bien, escúchelo bien. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. ¿Para qué debían descansar el séptimo día? Para recordar lo que Dios había hecho. Ese era el propósito. No iban a juntarse a adorar a Dios, sino a recordar lo que Dios había hecho. No fue la intención de Dios de dar a Israel el sábado para recordar la creación, sino para recordar su esclavitud en Egipto y la liberación del Señor. Nótese también que los requerimientos para la observancia del sábado, la persona que se encontraba bajo la ley del sábado no podía salir de su casa en sábado, Éxodo 16:29. No podía hacer fuego en su casa, Éxodo 35:3. Ni tampoco podía provocar que alguien más trabajara, Deuteronomio 5:14. La persona que quebrantara la ley del sábado era condenada a muerte, Éxodo 31:15. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque los principales sacerdotes y los fariseos no solo violaron de modo tan flagrante la ley mosaica y la tradición rabínica al condenar falsamente a Jesús, sino que profanaron el día de descanso tan solemne que ellos argumentaban y exigían a otros observar. En segundo lugar, los principales sacerdotes eran saduceos y por lo tanto oponentes teológicos de los fariseos. No coincidían en muchas cosas teológicas, eran enemigos. Aunque eran judíos, eran dos sectas diferentes que no se llevaban bien. Y en los evangelios solamente se registra, aparte de aquí, otro caso donde se juntaron y fue precisamente para tramar un plan en contra de Jesucristo. Dios los hace y el diablo los junta. Respecto al día de descanso, déjeme hacer un paréntesis para no dejarlo inconcluso. Una revisión de los pasajes del Nuevo Testamento nos ayuda a entender esta posición del sábado desde 4 puntos importantes. Primero, cuando Cristo se apareció en su forma resucitada, y el día es mencionado aquí en la Biblia, siempre dice que fue el primer día de la semana.
Mateo 28:1, Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:19. Pero en ninguna parte, óigalo bien, en ninguna parte se nos dice que el domingo es el sábado o el sabbat de los cristianos. Ahí nos vamos de un extremo al otro. La Escritura nunca menciona una reunión de creyentes el día sábado para adorar y tener compañerismo. Sin embargo, hay pasajes muy claros que mencionan el primer día de la semana. Hechos 27 nos lo dice. 1 Corintios 16:2. Pablo exhorta a los creyentes a traer sus ofrendas el primer día de la semana cuando se reúnen. Puesto que Pablo designa esta ofrenda como servicio para los hermanos, era una asociación, de acuerdo a 2 Corintios 9:12, de acuerdo a la Biblia de las Américas, que esta colecta se debía relacionar con la adoración o el servicio dominical de esa reunión. En segundo lugar, la única vez que se menciona el sábado en el Nuevo Testamento, se menciona en el libro de los Hechos, hasta Apocalipsis, es por los propósitos evangelísticos. Cuando Pablo en 1 Corintios 9 dice, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo la ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que vivían bajo la ley. Traduciendo en mi propia versión diría, yo voy a la sinagoga el sábado no para celebrar el sábado, sino para estar con los judíos y hablarles de Cristo. Era lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba diciendo, yo ya no estoy sujeto a la ley, yo ya soy creyente. Yo ya no estoy supeditado a la ley, Cristo ya la cumplió por mí. Yo únicamente me hago como ellos para ganar a algunos de ellos para Cristo. Número 3, a partir de que Pablo declaró en Hechos 18:6, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles, jamás volvió a mencionarse la palabra sábado en sus cartas. Finalmente, cabe sugerir que adherirse a la observancia del sábado, el recordatorio del Nuevo Testamento implica lo opuesto, hermano. En Colosenses 2:16 dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que coman o beben, porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. ¿Por qué? Porque Pablo mismo afirma en Colosenses 2:14 esta verdad. El sábado judío fue eliminado en la cruz, Cristo murió y la ley fue cumplida. Él, dice Colosenses 2:14, anuló el acta con los decretos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. Por lo tanto, este argumento histórico bíblico que estamos mencionando debe llevarnos a esta conclusión. El Sabbat fue dado a Israel, no a la iglesia. El Sabbat sigue siendo sábado, no domingo. Y jamás ha sido cambiado. Pero el Sabbat es parte de la ley del Antiguo Testamento y los cristianos son libres de la carga de la ley de acuerdo a Gálatas 4:1 al 26. La observancia del sábado no es requerida para los cristianos, sea sábado o sea domingo. El primer día de la semana, domingo, el día del Señor, celebra la nueva creación, con Cristo como nuestra cabeza resucitada. No estamos obligados a seguir un sábado mosaico, descansando, sino que estamos libres para seguir a un Cristo resucitado, sirviendo. Es cuando más debemos trabajar para decirle a otros que Cristo ha resucitado. Es increíble que mientras nosotros descansamos y uno pide voluntarios para el Viernes Santo, para el sábado, para el domingo de resurrección, todos prefieren irse a la playa. Pero las sectas es cuando más aprovechan para tocar las puertas y hablar la verdad de aquel Jesús que ha resucitado según ellos. ¿Dónde están los cristianos evangélicos que dicen que tienen la verdad? Porque las sectas son las únicas que llegaron a la casa 4 veces el sábado. Dicho sea de paso. Y yo les dije, qué bueno que llegó para que me ayude a armar mi sermón para mañana. Porque tengo que hablar acerca de que Cristo, el Hijo de Dios, resucitó de verdad. Y se fueron pero volados. Pero tenemos nosotros que entender algo importante. Estos líderes religiosos, estos fariseos, estos saduceos, estaban violando los propios principios y creencias que tenían, simplemente para cumplir sus propósitos malévolos. Ahora, en segundo lugar, estos rebeldes desafiaron una predicción misma que el Señor había hecho. Aquí, en Mateo 27, versículo 63, vemos esta gran realidad. Dice, Señor,
recordamos lo que dijo una vez este mentiroso. Están hablando con las autoridades, están hablando con Pilato, el procurador romano. Fueron a hablar con él y le dijeron: recordamos lo que dijo este mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo. Y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. ¿Saben qué? Aún en su muerte, los enemigos de Cristo lo despreciaron con tanta vehemencia. Se refirieron a Él como este mentiroso. Estos líderes religiosos tomaron lo que Jesús dijo más en serio que aquellos amigos de Jesús y seguidores de Cristo habían olvidado o pretendieron no recordarlo. Jesús se los había dicho una y otra vez: voy a morir, pero al 3er día resucitaré. Y estaban ahí escondidos, llenos de temor, llorando y decir: ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Mientras estos que eran incrédulos estaban preparándose. No vaya a ser que sea cierto. Mejor nos preparamos. Qué interesante que a veces los incrédulos le crean más a Dios que muchos de los cristianos. ¿No le ha pasado a usted? Escuchar a varios incrédulos, tener más confianza en Dios y en la soberanía de Él, y ver a muchos cristianos que a punto de quitarse la vida o a punto de no sé qué hacer, simplemente porque Dios no les contesta cuando ellos quieren y a la manera que ellos quieren. No nos perdamos en los detalles, hermanos. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos líderes religiosos? Primeramente buscaron la ayuda del gobierno romano, trataron de tomar todas las precauciones debidas. No es que creyeran en la resurrección, pero no vaya siendo la de malas. No vaya siendo que estos seguidores de Él entren y se roben el cuerpo y luego digan que Él resucitó. Debido a que la tumba había sido labrada en roca, había solamente una entrada. Se colocó una piedra en forma circular que al rodarla sellaba completamente la tumba. Pero aparte de eso, tomaron una cuerda, la cruzaron sobre la piedra que tapaba la entrada y en cada extremo pusieron el sello romano. De esa manera ellos sabrían si el sello hubiera sido violado o no. Los líderes religiosos tomaron una precaución adicional. No solamente conforme con sellar bien la tumba, pusieron guardia enfrente de esa piedra para asegurarse que nadie se acercara ni nadie se llevara el cuerpo de este farsante que ellos conocían como Jesús. El propósito de los dirigentes judíos y de Pilato fue evitar el engaño, curiosamente, ¿no? Pero el propósito de Dios fue tomar ese antagonismo, esa incredulidad de estos hombres y usarlo para demostrar la realidad de la resurrección y la deidad de Cristo Jesús. ¿Sabe? Hasta los enemigos de Jesús ayudaron a esta historia de la resurrección a probar la deidad de Cristo con sus acciones. Pero entre el capítulo 27 y el capítulo 28, aunque solamente lo divida un pequeño fragmento o una página en su Biblia, hay una gran verdad. Porque fue ahí donde el milagro de la resurrección se llevó a cabo. Y por eso es importante leer esto en todas las versiones del Evangelio para poder comprender el mensaje completo de cómo esto sucedió. Entonces vemos que fue dejada la guardia ahí en la tumba y de repente ocurrió lo impensable. En medio de la madrugada, mientras ellos estaban dormidos, pensaron, pues el muerto, ¿cómo se va a levantar, no? Estaban ahí medio dormidos, se escuchó un tremendo ruido, un terremoto se sacudió y se despertaron. Y ellos pudieron presenciar cómo la piedra se rodó. Y lo que vieron les espantó tanto que cayeron desmayados. Y en cuanto cobraron el conocimiento, corrieron a avisarle a las autoridades religiosas lo que había acontecido. Es interesante cuando leemos libros que nos ayudan a pintar con la imaginación de los autores lo que pudo haber ocurrido en otras instancias, no solamente el recuento bíblico, pero lo que pudo haber estado ocurriendo detrás de bambalinas en ese sitio.
En un libro titulado La tumba vacía, del autor James Martin, se escriben una serie de supuestas cartas, no reales pues, pero algo ficticio de lo que pudieron haber dicho entre ellos los líderes religiosos. Dos de los líderes religiosos conocidos en este tiempo por ser los jefes de la mafia, los cabecillas de la banda, eran Anás y Caifás. Anás era el sumo sacerdote. Cuando él se jubiló, nombró a Caifás, que dicho sea de paso era su yerno, y le dio el poder, pero seguía gobernando detrás del trono. Estas son algunas de los fragmentos de la carta que Caifás escribió a Anás, su querido suegro. En un fragmento de una carta dice: mi querido Anás, finalmente triunfamos. Finalmente el bien imperó sobre el mal. Ese farsante llamado Jesús de Nazaret está muerto. Nuestros ojos lo vieron morir en esa cruz. Está sepultado y alabado sea nuestro Dios. Se acabó. Muerto el perro, se acaba la rabia. Ahora lo único que nos falta es esperar esos días en los cuales confirmemos que todo lo que él dijo fue una falsa realidad. ¿Te quiere, Caifás? La segunda carta dice: malas noticias, Anás. Me acabo de enterar que entre la carta que te mandé y ahorita se oye el rumor de que alguien se llevó el cuerpo de Jesús. La tumba está abierta y el cuerpo ha desaparecido. Lo extraño es que encontraron los lienzos exactamente como estaba envuelto el cuerpo allí, como si se hubiera esfumado. Ahora sí tenemos problemas porque estos galileos, seguidores de Cristo, comenzarán a decir que de verdad resucitó. ¿Qué hacemos? ¿Se dan cuenta? Aquí es donde los rebeldes comienzan a urdir un plan para saber cómo defenderse ante las situaciones y la crisis potencial que pudiera ocurrir. Cuando vemos nosotros el principio del capítulo 28, vemos algo muy interesante. Fíjense cómo comienza el capítulo 28. Mientras las mujeres estaban ¿de camino a dónde? No les mencioné esta parte porque la voy a mencionar al final, pero ellas acababan de atestiguar algo insólito. Habían ido a ungir el cuerpo de Jesús que estaba en la tumba, vieron la piedra quitada y el cuerpo no estaba ahí, pero encontraron a un joven o a un ángel o lo que sea, con vestiduras blancas, que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Vayan y díganle a los demás. Ellas iban de camino a avisarle a los demás que Jesús había resucitado. Mientras eso ocurría, fíjense lo que dice el versículo 12. Algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había acontecido. Se convocó una reunión con todos los ancianos y decidieron que a estos soldados debían darles un dinero como soborno. Les dijeron: ustedes deben decir: los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldamos, así que no se metan en problemas. Fíjense lo absurdo de esta declaración. En primer lugar, de acuerdo a las autoridades romanas, cuando un guardia, cuando un carcelero, ¿se acuerdan del carcelero de Filipos? Cuando supo que había habido un terremoto y no encontraban ninguno de los presos, él quería quitarse la vida y Pablo y Silas le dijeron: no te quites la vida, aquí estamos. Aquí estamos, no nos hemos ido. Porque lo que significaba es que cada guardia era responsable por los prisioneros que estaba cuidando. Si estos hombres estaban cuidando al entrar a una tumba porque había un cuerpo que proteger o que cuidar y no estaba ahí, su vida estaba en riesgo. Por eso imagínense a qué punto la mente de estos oficiales estaba corrompida. El ser una persona honesta no solamente es de cristianos. Yo creo que el rasgo de honestidad se da en cualquier persona que busca la integridad. Los cristianos no deben ser la excepción, deben ser ejemplo de honestidad y siempre hablar con la verdad. Deben decir si son 5, no 5.8 o 6, sino decir la verdad. Pero estos guardias estaban siendo sobornados y les dijeron: ustedes díganle que mientras dormían. Primer problema: ¿por qué estás durmiendo?
¿Por qué estás durmiendo cuando debías estar cumpliendo con tu responsabilidad? Es como si alguien llegara y le dice, ¿qué no te pago para que trabajes? ¿Por qué llevas media hora ahí en el Facebook? Ah, caramba, como que a uno le gustó, ¿verdad? El que se ponga el saco, que se lo ponga. Pero ellos no podían hacer eso. De alguna otra manera estaba su reputación en juego. Pero fíjense cómo le dijeron, pero no se preocupen. Si les quieren hacer algo, las autoridades superiores a ustedes, déjenlos a nosotros nos arreglamos con ellos. Por lo tanto, dinero en la mano, me dijeron que me iban a proteger. Bueno, pues ahora sí que me compro el plasma de 60 pulgadas que tanto quería. Y se quedaron calladitos. Pero yo me pregunto si realmente en el corazón de algunos de estos guardias realmente retumbaba en ese corazón un vestigio de aquel juramento que hicieron cuando se hicieron guardias para defender la honestidad y el orden. Si en su conciencia no pasaba por un momento esa situación de, pero es que no fue lo que ocurrió. Es que realmente yo sentí el terremoto y vi cómo la piedra se abrió, pero los callaron. Muchas de las veces así es como callan a los incautos. Y a veces esos incautos se encuentran en universidades, se encuentran en colegios y se encuentran en muchas situaciones. A veces dicen, si tú andas con esas cosas del cristianismo, te voy a bajar puntos. Ah, no, entonces no, el cristianismo no existe, póngamelos ahí. O sea, a todos nos enfrentamos de alguna otra manera en un momento en la vida para poder comprometer nuestros principios simplemente por la conveniencia personal, como le ocurrió a estos guardias. ¿No le ha pasado a usted? Yo lo confieso, a mí sí. Con toda la confianza y vergüenza del mundo le digo, en un momento en mi vida, a veces he estado tentado a poder ceder ante este tipo de situaciones. Pero en la gracia y la misericordia del Señor, solamente en ella, no por lo bueno que uno puede hacer, el Señor nos cuida y nos protege. Cada vez que nosotros acudimos a Él y le pedimos poder. Entonces, vemos a estos incautos siendo engañados. Versículo 15. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. La siguen contando hasta el día de hoy en el 2018. La siguen contando en todos lados. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres de todas partes del mundo empiezan a contar la historia de que Jesucristo no resucitó. De que Jesucristo fue un buen hombre y un buen maestro, pero murió y por ahí estará el cuerpo. Como dijo un autor, si pudiéramos fabricar el cuerpo de Cristo, se caería completamente la defensa del cristianismo. Dejaría de tener poder. Lo que hace poderoso a la fe cristiana es saber que Cristo ha resucitado, resucitó de verdad. Y esa es evidencia que muchos pudieron ver justo en el momento de su resurrección, visto por más de 500 personas, como dice 1 Corintios 15. No estamos creyendo a ciegas como algunos atestiguan. No nos han lavado el coco o el cerebro como algunos aseguran. Estamos convencidos que lo que Cristo dice aquí en el Evangelio es real, que así como murió y fue sepultado al tercer día, resucitó de acuerdo a la Escritura. Y esa es la verdad que debo proclamar. ¿Sabe qué? Si el eco de la resurrección no se escucha donde usted vive o trabaja, es porque usted está en silencio. Es porque usted quizá no ha creído esta verdad. La ha creído de oídas, pero no la ha creído en su corazón. Es la razón por la cual usted no la defiende, no solo con palabras, sino con su propia vida. Viviendo vidas honestas, viviendo vidas entregadas y consagradas, asegurándonos de cumplir con la encomienda del Señor en Mateo 28, 19 y 20. De ser discípulos de todas las naciones, enseñando y bautizando, a obedecer todas las cosas del Señor. ¿Se dan cuenta? Los ecos de la resurrección somos usted y yo. Y ese eco debe escucharse por todos lados. No el de las sectas que no he dejado de escuchar en todo el fin de semana. Ahora note esto. Los rebeldes estuvieron condenados al fracaso. Porque cuando comenzamos a leer el capítulo 28, el versículo 1 al 10, nos damos cuenta de una gran realidad. Note usted que de las muchas mujeres que habían observado la crucifixión desde lejos, que habían servido a Jesús durante su vida y ministerio en Galilea,
solo dos, las dos Marías le vamos a llamar aquí. María Magdalena y la otra María, la madre de Jacobo y el menor José. Ellas dos, juntamente con José de Arimatea, habían estado en la tumba, quizá ayudándole al hombre para poder embalsamar el cuerpo de Jesús, y se quedaron solas al final, tristes, rodeadas con una profunda tristeza cuando vieron cerrar esa tumba. Pero la contribución de estas mujeres no fue tan especial ese día, sino al día siguiente, temprano en la mañana, un domingo por la mañana, cuando volvieron al sepulcro para poder ungir el cuerpo del Señor. Entonces, como leemos en Mateo 28:1, el domingo por la mañana, cuando amanecía, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor descendió del cielo. Ahí está la realidad. Corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como el relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Cuando las mujeres llegaron a la tumba y vieron lo que había ocurrido, sintieron miedo y temor. Además entraron a la tumba y pudieron ver que estaba vacía. Hermanos, el ángel del Señor abrió la tumba no para que el cuerpo del Señor saliera, sino para que nosotros pudiéramos entrar y atestiguar que Cristo ha resucitado. Y esa es una gran verdad. Dice el ángel a estas mujeres: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba el cuerpo. Y ahora vayan rápidamente, vayan en cuanto salgan por esas puertas. No se esperen un año hasta que ustedes se bauticen. No se esperen 2 años hasta que terminen el curso de discipulado. No se esperen 3 años hasta que terminen el seminario. Vayan rápidamente. Ya se dieron cuenta, creen en la resurrección. Díganle en la historia, que el eco se escuche por todas las esquinas, porque esa es la verdad que nos sostiene a todos nosotros. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que Él ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Recuerden que Él se los dijo. Recuerden que Él se los dijo. Recuerden lo que el Señor nos dice en cada una de las versiones del Evangelio. Por nada estés ansioso, por nada estés preocupado. Confía en mí. Lleva mi carga, lleva mi yugo. Es fácil de llevar. No te preocupes. Tú eres más importante que los pajarillos que vuelan por el campo. Tú eres más importante que las flores del campo. Mira cómo ellos comen o las flores cómo se visten. Pero yo cuidaré de ti. ¿Crees tú en mí? Recuerden lo que Jesús les ha dicho. Es interesante que Dios no escogiera al grupo de discípulos que estaban temerosos detrás de las puertas, escondidos por miedo, sino más bien a 2 mujeres como testigos principales de la resurrección de Cristo. María Magdalena y la otra María. No solo fueron de las primeras personas en saber acerca de la resurrección de Jesús, sino que fue María Magdalena la primera a quien Él se apareció físicamente. Las mujeres se fueron a toda prisa, versículo 8. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos mientras iban. Jesús les salió al encuentro y les dijo: saludos, shalom, paz. Ellas corrieron hasta Él, le abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Permítame regresar a las cartas de los cabecillas de la mafia. Querido Anás, dice Caifás, acabo de recibir un alarmante reporte. Me está entrando escalofríos hasta los huesos. Pero estoy reflexionando. No estoy tranquilo. Nunca pensé que sería testigo de una noticia como tal. Lo hemos hablado, hemos visto la manera de poder acallar esto, pero ahora uno de los nuestros acaba de cambiarse de bando. Sí. Aquel Saulo, que era nuestro más fiel allegado, de camino a Damasco, tuvo un encuentro majestuoso y ahora dice que ha visto a Jesús resucitado. Y eso realmente me preocupa porque no había nadie más con una gran reputación que este hombre. Y ahora ya no está de nuestro lado. Última carta. Me siento desesperado. He demandado al esfuerzo supremo y realmente no sé cómo puedo escribirte esta carta, pero
Pero nunca me imaginé que fuera tan doloroso el poder decirte que no hay explicación posible. Lo único que te puedo decir es que debemos quedarnos con el plan original. Seguir difamando el hecho de que este Jesús de Nazaret, su cuerpo fue robado. No sé qué pasó, hermanos, pero sí les puedo decir una cosa. Quizá uno de estos testigos oculares, uno de estos guardias, pudo en su momento de escuchar el testimonio de Saulo de Tarso, entrar en su conciencia y decir, ¿por qué he dicho semejante mentira? ¿Por qué he promulgado una verdad falsa o una verdad fabricada? Quizá dentro de su corazón surgió un pequeño vislumbre de remordimiento y de arrepentimiento y se acercó delante del público para decir, damas y caballeros, tengo mucho que decirles. Y empezó a contar detalle a detalle el verdadero testimonio de lo que él presenció ante la puerta de aquella tumba. Quizá entonces la verdad pudo haberlo hecho descansar a él. Yo no sé realmente si usted comprenda la magnitud de esta historia en su vida. Yo no sé si usted comprenda lo que es el impacto de saber que lo que Cristo ha prometido a lo largo de la historia lo ha cumplido. La muerte cumplió la misión del Señor, pero la resurrección anuncia la nueva vida que nos espera en la eternidad. Cristo murió como hombre por los pecados de la humanidad, pero Cristo resucitó como Dios para asegurarnos un lugar donde Él está. Y solamente aquellos que han confiado y creído en Él podrán pasar la eternidad donde Él esté. Yo no sé dónde usted se encuentra en este momento en su caminar espiritual. Usted quizá vino esta mañana únicamente porque fue invitado a algo especial el domingo de resurrección, porque es uno de los que acepta invitaciones en Navidad y en resurrección. Bienvenido, está muy bien, porque es a usted a quien el Señor quería darle este mensaje. Quería que usted supiera y recordarnos al resto de nosotros de que la verdad de la resurrección debe resonar como un eco que trasciende y traspasa fronteras. Fronteras de idioma, de lenguaje, fronteras de idiosincrasia y fronteras de preferencias personales. Ya basta de tanta división en el cuerpo de Cristo. Es la razón por la que el mundo no cree en Jesús. Cuando Él mismo en Juan 17 dijo, únanse, sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Queremos ser ecos de la resurrección? Comencemos hoy declarando esta gran verdad. Póngase de pie. Y que se escuche hasta el santuario principal y si es posible hasta Little Elm. Su respuesta va a ser, resucitó de verdad. Aleluya, amén. ¿Hacemos una práctica? Resucitó de verdad. Aleluya, amén. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Yo creo que todavía no lo cree. Cristo ha resucitado, hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias por esa gran verdad. Gracias, bendito Padre Celestial, por cumplir con su promesa. Gracias, bendito Dios, porque no nos ha dejado huérfanos ni abandonados, sino que nos ha dado esperanza para poder seguir confiando en su bendita palabra. Por lo que usted dice lo cumplirá. En el momento adecuado usted lo hará. Padre, hay promesas que quizás no se han cumplido, pero tenemos la confianza plena de todas aquellas que se han cumplido, de que aún las que faltan se cumplirán tal como está escrito en su palabra. Y eso nos llena de regocijo, porque no estamos creyendo en un Cristo cuyo cuerpo está en alguna tumba o escondido o desintegrado en algún terreno. No estamos creyendo en un cuerpo que está siendo venerado. No estamos creyendo en un crucifijo que está siendo adorado. Estamos creyendo en el Hijo de Dios que está vivo, reinando para siempre y para siempre, intercediendo por nosotros en el cielo, dejándonos su Espíritu Santo para que podamos comprender que Él está aquí con cada uno de nosotros que hemos confiado en Él. Gracias, bendito Dios, por esta gran verdad, porque ¿qué hubiera sido de nosotros
si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera sido de nuestra fe, Padre, si Cristo no hubiera levantado esa tumba? En vano fuera nuestra fe, dice Pablo, pero porque Cristo ha resucitado, resucitó de verdad, tengo confianza, tengo esperanza y sé, bendito Dios, que usted hará grandes cosas en nuestras vidas y a través de nosotros el eco de la resurrección seguirá escuchándose por todos los rincones de la tierra, porque Cristo lo merece, porque a Cristo damos honra y gloria, porque solo Él es nuestro glorioso Salvador. Por eso entonamos esta melodía, por eso traemos, Señor, nuestra vida. Y por eso en este momento, Padre, al ofrendar nuestros bienes, al ofrendar nuestros talentos, al ofrendar nuestras voces y al ofrendar nuestras finanzas, Señor, estamos confiando plenamente que todo lo que ocurre en este lugar es para la grandeza de su obra, para la expansión de su reino, para poder, Señor, mostrar que los ecos de la resurrección llegarán hasta lo último de la tierra. Padre, reciba pues esta ofrenda. Reciba, Señor, nuestros dineros, que son suyos, Padre, para que usted los multiplique y los bendiga y que llegue su palabra hasta el último lugar del mundo. En el nombre poderoso de Jesús, todos podemos decir amén, aleluya, gloria a Dios. Un aplauso fuerte a su Dios, hermano.